El resto del hueso es el hueso basal que se ha originado de los procesos faciales. Podemos ver que ese hueso alveolar está en relación al ligamento periodontal y por fuera está en relación pues a la mucosa oral, ¿no? A esa mucosa que está recubriendo justamente este hueso alveolar, ¿sí? La composición química del hueso alveolar es igualito que el resto de los huesos de nuestra economía. Anatómicamente sabemos que el hueso alveolar lo que delimita viene a ser a este lecho donde se encuentra la raíz que se conoce el nombre como, o que recibe el nombre de alveolo. Entre pieza dentaria y pieza dentaria también tenemos un hueso que toma el nombre de tabique interdentario. Y el alveolo puede estar dividido en caso de piezas multirradiculares, también por hueso que toma el nombre de tabique interradicular. Ya ustedes han visto, hay una tabla vestibular o tabla externa, una tabla lingual o palatina, dependiendo de dónde, de qué pieza dentaria se trata, ¿verdad? Ya ustedes en anatomía han visto qué zonas son las más delgadas. En este caso estamos viendo en lo que corresponde a la mandíbula, la tabla externa es muy delgada. Cuando ustedes hagan una extracción, van a ver que esta zona se reabsorbe rápidamente. El reborde alveolar es como una cresta, una montura un poco ancha, pero con el tiempo se adelgaza tanto que parece una línea, ¿verdad? Un reborde agudo, porque hay reabsorción sobre todo de la tabla vestibular. Por eso es que a ustedes les van a enseñar en prótesis a limpiarse ciertas zonas para no acelerar la reabsorción ósea. La parte más alta de este hueso alveolar que se ubica entre pieza y pieza toma el nombre de cresta alveolar. Muy bien. La composición química es similar al cemento, ¿no? Muy parecido al cemento, y tiene componentes inorgánicos y componentes orgánicos. Tiene abundante agua y gracias a esto es que el hueso, sobre todo joven, es un hueso con una gran elasticidad. ¿Me quiere preguntar algo? No. Ahí no. Ya, y con la edad se va perdiendo agua, por lo tanto va a perder elasticidad. A pesar de la gran cantidad de componentes orgánicos y agua que tiene, sin embargo es una estructura rígida porque está mineralizada y tiene también cierta dureza. No tanta dureza como el esmalte, como la dentina, pero tiene dureza. Gracias al componente de agua tiene elasticidad y gracias a esta rigidez tiene resistencia. Sin embargo, es sensible a la presión. A ver, hija, ¿por qué se reabsorbe? ¿Por qué decimos que es sensible a la presión? ¿Usted dijo? Sí. ¿Por qué decimos que es sensible a las presiones? Sí. Camila Pérez. ¿Dónde? ¿Usted no es Camila Pérez, hija? ¿Dónde? ¿Por qué es sensible a las presiones? Valentino. ¿Quién me puede decir por qué es sensible a las presiones? Esta constante remodelación. Porque se reabsorbe ante la presión. Por eso es sensible a la presión. Se va a reabsorber, ¿no? Y los componentes orgánicos, los componentes de la matriz extracelular es igual que cualquier tejido
o conectivos, solamente que aquí vamos a tener en este hueso las proteínas morfogenéticas. En este caso, la DMP2. También va a tener factores de crecimiento. Los elementos celulares ya lo conocemos, el osteoblasto, o sea, tiene la misma composición que cualquier otro hueso de nuestra economía. Los osteoblastos, igualmente con la función de formar matriz ósea, de participar en la mineralización, de secretar proteínas morfogenéticas y de controlar la reabsorción. ¿Por qué? Indirectamente, porque controla la osteoclastogénesis. Los osteocitos igualmente cumplen la función de nutrir a este hueso alveolar, mantener el equilibrio iónico, y también cumplir esa función mecano-motora. En el caso del hueso alveolar, recuerden que estas células van a identificar la presión o la tensión que permite su remodelación. Y el osteoclasto, que es el que va a producir la reabsorción ósea. La regulación de este hueso alveolar es igualito que cualquier otro hueso, ¿no? Hay factores que van a intervenir en ello, pero es importante saber que en la fisiología, cuando hablamos de fisiología ósea, nos estamos refiriendo a la aposición y a la reabsorción. De tal manera que estos dos procesos va a estar regulado por el factor genético, ¿no? ¿Por qué? Porque la información genética puede traer, ¿no?, como consecuencia una alteración en ese hueso. Ya sabemos ya nosotros, cuando hemos visto alteraciones dentarias, la dentinogénesis, ¿con qué está asociado? Un tipo de ello, ¿cuál es? ¿Con cuál? En alteraciones, la dentinogénesis imperfecta. ¿Con qué está relacionado? Con la osteogénesis. Por favor, el examen, ya les dije que va a ser 40 preguntas y ahí van a haber preguntas del seminario, sobre todo aquellos temas que están íntimamente relacionados con nuestra carrera. Así que ni siquiera necesitan estudiar, simplemente haber prestado atención a los seminarios y haber escuchado las preguntas y las respuestas, y simplemente tienen que aplicarlo nada más. No hay necesidad de estudiar, ¿no? Aquí quiero ver su lógica, su análisis, su deducción. Muy bien. Entonces, este proceso de remodelación está a cargo del osteoclasto y el osteoblasto. Y los factores, vuelvo a repetir, son el factor genético, el factor mecánico. ¿A qué se refiere el factor mecánico? ¿No? Por ejemplo, el local, las fuerzas musculares, en el caso del hueso de nuestra economía, y en el caso del hueso alveolar, las fuerzas masticatorias. Ese es un factor mecánico, ¿no? Y tenemos también los factores hormonales, ya lo han visto, la calcitonina, la vitamina D, la paratormona, hormonas sexuales, etcétera, etcétera, también van a regular esta fisiología ósea. Lo mismo que pueda sufrir cualquier otro hueso va a suceder en el hueso alveolar. Si hay un hiperparatiroidismo, ¿qué pasará en el hueso alveolar, Antonella? ¿Dónde está Antonella? Ah, aquí. A ver, Antonella. Si hay un hiperparatiroidismo, ¿qué es lo que sucederá en el hueso alveolar? A ver, todos, cualquiera. ¿Qué? Formación de hueso, o sea, es muy preparado. Reabsorción ósea, porque la paratormona estimula la reabsorción. Entonces, si ese paciente, por eso alguna vez creo que le pregunté, o no sé si a ustedes o en otro sitio, si viene un paciente y le dice, doctor,
quiero que me haga un implante o mi niño necesita hacer un tratamiento de ortodoncia. Pero yo no sé si influirá, pero me ha dicho el médico que yo soy hiperparatiroideo o mi niñito también es hiperparatiroideo. ¿Tiene algo que ver? Si ahorita ustedes no saben eso, le van a hacer ese tratamiento y lo que van a ocasionar es un daño. No pueden hacer ortodoncia porque las fuerzas estarían estimulando, agravando más esa resorción ósea y al final se va a perder. No pueden hacer un implante porque ese hueso está descalcificado, está muy poroso y va a ser un fracaso el que le coloquen el implante. Por eso es importante el conocimiento de las ciencias básicas. Entonces ese es el factor hormonal y los factores locales. ¿Qué cosa es la presencia de proteínas morfogenéticas, factores de crecimiento o moléculas señalizadoras en ese hueso alveolar? Si es que hay déficit de estas moléculas señalizadoras, obviamente ustedes pueden hacer una intervención quirúrgica como la extirpación de la ablación de un quiste. Ese hueso no se va a regenerar, no se va a reparar, porque faltan estas moléculas solubles que están dificultando pues la reparación. Entonces todos estos factores son los que van a regular la fisiología del hueso alveolar o de cualquier otro hueso. ¿Cuál es la estructura de este hueso alveolar? Este es el hueso alveolar. Tiene dos partes fundamentales, ¿no? Una superficie y una zona interna. Las superficies constituyen las corticales, ustedes ya saben eso. La que está adyacente al ligamento periodontal se llama cortical alveolar, cortical periodontal, porque está adyacente al ligamento periodontal, lámina dura, lámina cribiforme, ya lo van a ir escuchando, tiene muchos nombres, pero al final se refiere a esta cortical